Ahora, a continuación, vamos a tener la exposición de Gonzalo Bustos, licenciado en Ciencia Política por la UBA, asesor legislativo desde hace 10 años en la Cámara de Diputados de la Nación y docente del Instituto de Capacitación Parlamentaria. Buenas tardes a todos y a todas, muy bienvenidos, muchísimas gracias por estar, por escuchar. Diciembre es complicado, día de lluvia además, así que se valora el doble para quienes no son de la casa, para quienes son de la casa, gracias también por acercarse. Lo que voy a hacer yo es poner el foco un poco más en la dimensión, en todo lo que tiene que ver con Internet. Fredes hizo muy bien porque nos trajo a colación el tema del futuro del trabajo, el tema de la automatización. Enzo hizo un planteo más sistémico, geopolítico, pensando cuáles son las implicancias para los países en desarrollo, países con economías periféricas, con economías dependientes, o sea, nos trajo ese bagaje conceptual que es fundamental para poder abordar estas nuevas problemáticas. Yo quiero en particular hacer hincapié en las nuevas problemáticas y en una serie de tendencias a partir de, lo llamo ahí posverdades, como para polemizar un poco, porque estamos en la era de posverdad, pero podrían ser hipótesis exploratorias. Algunas hipótesis más probadas que otras, van a ver, y otras, cuando ya hay un cierto desarrollo de investigación empírica sobre esas hipótesis, otras en un estado más salvaje. Vamos a ver, porque los hechos están ocurriendo ahora, mucho tiene que ver con lo que está haciendo Trump, entonces sobre Trump hay que tratar de hipotetizar sobre la marcha, ¿no? Y vamos a mezclar cosas con distintos niveles de comprobación, así que en algunos casos duden, otros pregunten, vamos viendo. Son 10 puntos nada más. La primera, esto no es algo para comprobar, es algo bastante obvio, pero merece ser aclarado. La globalización, este gran relato de los años 90, que en realidad es un proceso que viene ocurriendo es secular, viene ocurriendo de muchos siglos, y algunos hablan de la segunda globalización, otros hablan de mundialización, dicen mal llamada globalización, se corrige el concepto. Lo cierto es que la globalización posguerra fría se dio a la vez que Internet. Internet es una tecnología que se desarrolla desde los fines de los años 60, 69 en particular, y hasta el año 94 estaba coordinado, regulado por la Academia Norteamericana a partir de una fundación, la Fundación Nacional de Ciencia, por un contrato con el gobierno, y tenía un origen militar vinculado a cómo responder ante un eventual ataque nuclear que pusiera en riesgo la infraestructura crítica de una serie de servidores o lo que fuera, como hacemos para distribuir, bueno, mejor dicho, la respuesta fue distribuir los servidores, distribuir las redes de modo tal que el sistema siguiera en pie. Pero bueno, eso se sostuvo gracias también al trabajo de la academia, y en los años 90, en 94, una fuerte presión en los años 80 para privatizarlo, liberalizarlo, estaba escalando a una velocidad brutal, se liberaliza el año 94, o sea, el 94, el mismo año del acuerdo de Marrakech, de la firma del acuerdo fundante de la OMC. O sea, el mismo año que se crea este orden globalizado, este fin de la historia en términos institucionales, más allá de la declamación y todo lo que tiene con la filosofía política que disparó, ese mismo año que se genera la OMC, que consolida en materia vinculante, de un modo vinculante, las decisiones formadas por el sistema GATT, que era lo menos vinculante de lo que había quedado después de la Segunda Guerra Mundial. Se avanza en un tratado internacional vinculante, o al mismo tiempo se globaliza Internet. Y va a tener un crecimiento lento hasta el 98, 99, era el 3% de la población mundial que estaba conectada, pero va a ser brutal desde entonces. Y la sociedad global, en los países desarrollados, las potencias, pensaban la globalización a la luz de este proceso. Todavía se usaban metáforas de la vida offline, quiero decir, se hablaba de la superautopista de la información, así que imagínense cómo explicarle a la sociedad lo que estamos viendo. Pero esta combinación de esta globalización y Internet como la tecnología multipropósito más importante de la historia, que era más revolucionaria que la imprenta de Gutenberg, se dieron a la vez, entonces generaron una suerte de relato, ¿no?, que venía a convalidar lo que había hecho Fukuyama en términos políticos, pero en términos más civilizatorios. Le ponemos un nombre, una narrativa, como si fuera un gran relato civilizatorio, sumando lo que dice Enzo, y ese nombre es el cosmopolitismo digital, la idea de que Internet es una tecnología tan excepcional que no puede ni debe ser regulada por los estados, porque no respeta fronteras territoriales, no respeta ni las comprende. Y al mismo tiempo nos empodera individualmente para poder superar los obstáculos que suponían en términos de acción colectiva, en términos de realización del afán particular e individual, lo que suponía el Estado. Incluso muchos hablaban de la categoría, y se sigue usando, de legacy institutions, instituciones legados. Y en el mismo paquete meten a los bancos y a los estados. Uno habla con la gente vinculada a las criptomonedas, a Bitcoin y demás,
el Estado y los bancos son el mismo enemigo y todo lo meten en la misma bolsa. Eso es interesante porque no hay que pensarlos necesariamente como un problema, como alguien a vencer, como adversarios, pero definitivamente juegan fuerte y tienen una ideología muy compleja que no es tan asequible para los que pensamos el desarrollo desde el Estado, porque hemos llegado tarde al reparto de la renta global, como ocurre en los países de América Latina. Ahora, decimos, juega un poco con esto de globalización más Internet, menos Trump, ¿no? Porque hasta Trump llega a este momento. ¿Y cómo lo vemos? La idea es que por cada hipótesis o tenemos una imagen, para que más o menos quede cristalizada. Esta es una imagen. En Google hay un montón de servicios que puede uno acceder a cambio de que usen nuestros datos, y uno es Ngram. Ngram es, básicamente lo que hace es, ellos escanean libros desde 1800 en adelante, y en varios idiomas, en particular el castellano e inglés, y uno puede buscar palabras y ver cuál es la frecuencia con la que aparecen. No el sentido que se le asigna, no el libro donde aparece, se puede buscar eso también. Pero este dato en particular, uno dice cuántas veces fue usada la palabra en la literatura en habla inglesa, nada más. Y la palabra es borderless, sin fronteras. ¿Sí? El inglés te permite esto de juntar dos palabras y que sean una nueva. El castellano es distinto. Entonces no podemos jugar con esto mismo de cómo citar un concepto. Pero borderless, miren cómo dispara. No importa si no ven borderless ahí, lo que importa es la curva. 1980, muy bajo. Y ni siquiera importa tanto la frecuencia en términos absolutos, ¿sí? Más bien, perdón, en términos relativos, sino más bien absolutos. Veamos la curva que hace. En los años 90, justamente, año de la globalización, año de la OMC, año de la globalización, de la comercialización de Internet, dispara, en casi exponencial. Pero luego, como una buena curva esa, se estanca. Y se empieza a estancar después del año 2000, en el quiebre del siglo, en el cambio del siglo, vamos a ver que se politiza Internet. Se politiza sobre todo en los países, en las economías emergentes, ¿sí? Se politiza sobre todo en Brasil, se politiza en China, en Rusia, en India, fuerte en India. Acá también tenemos un reflujo sobre lo que tiene que ver con las discusiones de one laptop per child, una computadora para cada alumno, ese discurso que después cada país lo fue apropiando de distinto modo, porque era meterse en las aulas. Fue un momento para politizar. Se van a meter en las aulas desde el MIT. Bueno, el programa de Negroponte que impulsó desde el MIT se usó, pero desde una suerte de localización constitutiva desde los actores locales. El plan se vale en Uruguay, el plan en Argentina. En Argentina, de hecho, tenemos un plan por cada distrito. El nacional es una cosa, el de ciudad es otra muy distinta, el personal, y el de, por ejemplo, San Luis es otro universo. Entonces, eso fue una primera instancia de politización de Internet. Después vino la cumbre de la sociedad de información, 2003-2005, donde se complicó muchísimo la discusión. ¿Quién va a regular Internet? ¿Cómo se regula Internet, por empezar? hcdn.gov.ar, un sistema de nombre de dominio es eso. ¿Quién define que HCDN significa eso y no otra cosa? Bueno, para eso hay un servidor raíz, y ese servidor raíz tiene que ser uno en todo el mundo, si no, no hay una red global. ¿Quién lo define? ¿Quién lo maneja? Bueno, hasta el año 2017 lo manejó Estados Unidos a través de un convenio con una organización nueva que se armó en el 98 para manejar esto, porque era tan complejo, tan excepcional que no podía manejar las organizaciones que todavía existieron. La organización que se quería meter con esto era la ITU. La ITU es la Organización Internacional de las Telecomunicaciones, la primera organización internacional, la más vieja, de 1870 más o menos, 1878 o algo así, para manejar los telégrafos se armó, y se fue reinventando, ¿no? Es una organización bastante audaz y quiere tomar mandatos en todo lo que son las tecnologías emergentes. Bueno, la ITU se quiso meter en estas discusiones y Estados Unidos dijo, no podemos, esto es muy delicado, se van, porque en la ITU, ¿qué pasa? Cada país es un voto, 200 países, 200 votos. Yo que manejé Internet, que armé Internet desde cero, voy a perder esa prerrogativa, lo cedo a la sociedad civil global, tengo una cierta tutela sobre sus procesos regulatorios y les doy cierta transparencia, pero yo no soy el que define. Y ese es el modelo que se impuso y está hoy en vigencia, y que fue la primera capa de las discusiones de Internet. Capa significa otra cosa en términos de Internet, ahora vamos a ver, pero es como la primera superficie de las discusiones. Y después vienen unas más complicadas. En 2010, la primavera árabe fue denso. A partir de ahí es que China y Google, que hasta el día de hoy de hecho ahora están negociando para volver, Google está negociando para volver a China. Ahora en este mismo momento el CEO de Google está en el Congreso norteamericano, si no se fue ya, estaba en una audiencia explicando por qué quieren volver a China y bajo qué parámetros van a volver. Hay muchas denuncias dentro de los propios trabajadores de Google para decir que están violando en sus propias políticas de derechos humanos y demás. Es interesante que sean los trabajadores de Google los que llaman la atención. No pasó lo mismo con los Facebook tratando de entrar a China. Eso ya plantea una diferencia en términos de empresas, ¿sí? Uno dice las GAFA, ahora vamos a ver, eso es una de las... No me quiero adelantar, pero
Uno habla de las gafas, la empresa Google, Amazon, Facebook, no tienen nada que ver. Los BRICS tienen muchísimo más que ver entre sí, y ya vimos cómo le fue a esa idea de unión, que las gafas. Así que cuidado con eso. Y el modelo corporativo de Facebook es una cosa y el de Google es otro. El lugar que tienen los trabajadores en cada una también es distinto, así que tengámoslo en cuenta. Y la relación que tienen con los Estados-Nación ni hablar. Creo que me adelanté un poco al punto 3, disculpen. Pero veamos, empieza es hasta 2008, porque Google England funciona hasta 2008. Si uno siguiera la tendencia, yo creo que un poquito bajaría, pero se estancaría ahí, ¿sí? Lo que sí hay ahora es una alternativa. Uno puede hablar de ciberdiplomacia, una diplomacia normativa orientada a construir estándares y normas de comportamiento en el ciberespacio o en la economía digital o en Internet, como se lo quiere llamar, cada dimensión, cada campo problemático es distinto. La economía digital es más o menos lo que hablaban, el tema de los drones y demás, ¿no? Pero es mejor hablar, economía digital es una categoría muy tirada de los pelos. Yo prefiero hablar, se está empezando a hablar ahora de complejo industrial de datos o complejo industrial informacional, son categorías un poco más serias para abordar lo que está en proceso. Y lo que vemos acá, ahora vamos a ver un trilema. Un trilema es dos opciones entre tres, elijamos entre tres. Y está basado en el trilema de Daniel Rodrik, que lo armó para la globalización, 98 lo publicó. Dijo, la globalización históricamente, el sistema internacional que forma Estados Unidos, históricamente desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, tiene que elegir o fortalece a los estados nacionales con su soberanía nacional, o fortalece a la democracia de masas y los derechos individuales, o fortalece la globalización comercial internacional. Bueno, hay que elegir. Y hasta los años 70 se eligió una mixtura entre democracia de masas y estados nacionales con soberanía fuerte. En los años 70, neoliberalismo mediante, eso se empieza a romper y se plantea otro equilibrio, un equilibrio entre el Estado soberano, ¿sí? El Estado soberano no deja de estar, no es que perdimos el Estado cumple otro rol, la soberanía tiene otra función y otras características, pero sigue estando. Lo que se posterga es la democracia de masas y lo que se encumbra ahí es la globalización comercial. Bueno, ese es el trilema de Daniel Rodrik. Lo que hice fue adaptarlo, veamos los colorcitos, no van a llegar a ver los detalles, la soberanía de la... Permiso, me voy a parar. Esto de acá sería el Estado. ¿Sí? Por eso el ojito, esta es la globalización comercial, esto es la democracia, ¿sí? Lo que hubo durante los años 50-70 fue un equilibrio acá, ¿sí? Un equilibrio acá que se llama Bretton Woods, por la ciudad de Bretton Woods donde se firman los acuerdos de posguerra. Y acá había lo que ensayamos de los años 70 y en particular los años 90 cuando se dispara la OMC, es algo que Rodrik llama la camisa de fuerza dorada, porque estamos todos abrazados, no podemos hacer nada, no tenemos margen de maniobra. Hay soberanía para imponer enforcement de las reglas, es decir, para aplicarlas, incluso más allá del interés de la sociedad, pero no hay enforcement para tomar decisiones propias que vayan por fuera de... Piensen también en el escenario de deudas estructurales que había en los 80, que favorece este tipo de esquemas donde uno adopta como preferencia la preferencia de los países desarrollados. Pero ¿qué ocurre? Vemos que en la zona de cosmopolitismo digital, que no ocurrió, en el modelo de Rodrik eso no ocurrió, la idea de que democracia de masas una con globalización nunca ocurrió, solo ocurre formalmente en la Unión Europea, donde se juega un poco que las fronteras nacionales ceden para dar lugar a una federación global donde se cumple con el interés público, los derechos humanos, bla. Ese es el discurso, por lo menos. Y lo que hay con Internet, cuando uno recorre las narrativas de Internet, la ciberdiplomacia de Internet desde sus orígenes hasta hoy, desde los CryptoPunks, esos anarcoliberales que defendieron a la encriptación en los años 90 y que venían del desarrollo del código que sostuvo a la revolución informacional, hasta Facebook, pasando por las criptomonedas, y el discurso de la neutralidad de red, que es una política fundamental, no voy a ponerme en contra de eso porque es absolutamente fundamental, pero había también una narrativa asociada a la diplomacia norteamericana y occidental en torno a la neutralidad de red, que también es muy fuerte, y otros discursos, Wikileaks, ni hablar, Wikileaks, salvo con ciertos estados, ciertas potencias emergentes, Wikileaks ha tenido una política muy posestatal. Entonces, lo que vemos es que Internet disparó una ciberdiplomacia, una especie de fragor y clamor post-estatal basado en la idea de, como politismo digital, la idea de que el Internet era tan excepcional que no podía ser regulado. ¿Y qué pasa hoy? Está en crisis ese. Todos los relatos que están ahí están en crisis. Salvo el de las criptomonedas. Si se quiere, de las criptomonedas es el único que está ahí que sobrevive porque en términos económicos y en términos políticos todavía no está muy claro su desarrollo. Pero es el único que se sostiene. Todos los demás cayeron. Son distintas variaciones de ese mismo cosmopolitismo digital, pero han caído. ¿Y qué hay como alternativa? Bueno, una consolidación institucional, una consolidación en términos conceptuales, de algo que ya venía planteando Rusia, porque Rusia, piensen, Guerra Fría fue una guerra informacional para ellos. Y Rusia y China han tenido una diplomacia muy activa en el campo de las ideas vinculadas a la economía informacional.
el primero que le enseña al otro a desarrollar una política, un nuevo paradigma para gestionar Internet es Rusia. Rusia le asiste técnicamente a China, pero China, que tiene otro proyecto para el mundo, un proyecto de, si se quiere, construir lo que Wallerstein llamaba una hegemonía verdadera, es decir, un líder global, y Rusia no parece estar ahí ni en capacidad ni en deseo, China le ha dado otro vuelco, sobre todo a partir de la gestión de Xi Jinping. Con la gestión anterior se había construido la diplomacia de la cooperación sur-sur, la idea de los muchos beneficios y demás. Esta en particular va mucho más fuerte y avanza sobre todo sobre esta cosmovisión nueva para Internet y la llama de un nombre bien específico, que es muy tentador para los países en desarrollo, que es soberanía del ciberespacio. El ciberespacio, hasta los años 90, hasta el quiebre del siglo, era una palabra vinculada al anarcoliberalismo. La primera que usa el concepto de ciberespacio es una novela de ciencia ficción. Después se empieza a utilizar para hablar de la realidad virtual, los espacios de los escenarios virtuales generados mediante computadora. Y después lo toma la comunidad de los CryptoPunks, que incluso en el 96 publican un texto. Lo publica el John Perry Barlow, que es un integrante de la Electronic Frontier Foundation, que es una ONG formada para poder asistir a los técnicos que regulan Internet, o que lo crearon más bien, y además el bajista de Grateful Dead, detalle. Pero él saca un texto en el 96 que se llama Declaración de Independencia del Ciberespacio, y le habla a los estados. Él dice: gigantes de carne y hueso, obsoletos, no son bienvenidos en nuestro mundo. Eso era la idea del ciberespacio hasta hace poco, y sin embargo toma el concepto de ciberespacio. Tanto China como Estados Unidos abren cibercomandos, sobre todo en 2008, 2009, y ni hablar China después de la Primavera Árabe, y empiezan a tomar ese concepto y se lo quedan para sí, y lo reafirman como un dominio operacional donde el Estado tiene mayor soberanía. Entonces, el relato de que Internet no vaya a ser regular se empieza a caer temprano. El primer Estado que dice no van a ir por acá es Francia. Curiosamente, de distintos modos los Estados intervienen sobre Internet y la piden regular. Francia porque se estaba vendiendo parafernalia nazi, y decían: está en contra de mi reglamento sobre el discurso de odio. Entonces Francia se metió desde ahí, desde los discursos de odio. Hoy Francia también se mete desde ahí, de vuelta con Macron. Pero distintos países se meten en distintos modos, algunos con fines legítimos, algunos como una excusa para regular. Y en ese estado de excepcionalidad que se genera, porque la propia Internet es compleja, porque los discursos de odio deben ser, o la democracia, las campañas de desinformación automatizadas son muy peligrosas, uno interviene con cierto excepcionalismo también. Y toma decisiones un poco desesperadas, urgentes, apresuradas, quién sabe sus intenciones, con implicancias sistémicas muy peligrosas. Hoy está ocurriendo, el propio ministro de la Corte, Lorenzetti, se manifiesta en relación a elaborar un mecanismo, un estándar de remoción de los contenidos que hay en Internet que se consideran lesivos para la democracia, pero a partir de la autoorganización, de la autogestión de las propias plataformas. Se le da la prerrogativa a las plataformas que tengan poder de policía. Eso, primero que todo, no le va a aumentar los costos, ¿sí? Como pide la prensa tradicional, que no le va a aumentar los costos, establecer reglas de juego parejas para todos. No. Primero, no tienen las mismas reglas porque los contenidos que suben son de terceros, pero además no les va a aumentar los costos, le va a aumentar el poder, van a ser poderes de policía privatizados. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y esto empezó a ocurrir a partir del discurso de la soberanía del ciberespacio, que es muy tentador, insisto, para los estados nacionales con proyección de desarrollo, porque les da más autonomía para tomar decisiones políticas, económicas, que vayan en favor de su interés nacional. El interés nacional había sido postergado en esta camisa de fuerza dorada, como lo llamaba Rodríguez. De golpe aparece un nuevo potencial hegemón global y nos dicen: todos ustedes pueden tener su propio ciberespacio. Desarrolla tu propio ciberespacio. Es tentador. La ITU, la organización internacional que de alguna forma está metiéndose en esta discusión, ahora también se mete con inteligencia artificial, con 5G y demás, se encontró cierta paz en que la discusión en la ICANN del sistema de nombre de dominio no se va a tocar, pero la ITU se mete en otras discusiones. Ahí los países que más fuertemente dijeron: queremos discutir Internet en nuestros propios términos a partir de términos soberanos, fueron los países árabes, fueron los países sin democracia. Entonces hay que tener bien claro que hay que impulsar procesos de desarrollo informacional basados en interés público, pero también entender que nosotros tenemos que tener una serie de prerrogativas diferenciadas de los países que no son democracias. Porque lo que hay ahora es que el líder en términos de regulación de Internet ya no es más una democracia. Con todas las contradicciones que podía tener la democracia norteamericana, ¿sí? No es más una democracia, por lo cual hay una serie de cuestiones vinculadas al modo que conseguimos la democracia que van a verse afectadas sistémicamente por cómo conseguimos Internet, porque es una tecnología multipropósito. Así que lo que vemos ahí, fíjense, China es el único que tiene una narrativa vinculada a la soberanía de la red, a la izquierda, y abajo Europa. Europa, dice loading, cargándose de abajo. Europa jugó
tiene una doble estándar, juega por un lado con impulsar un proceso de protección de datos que realmente proteja al individuo y que lo empodere, pero por otro lado levanta los estándares en términos de propiedad intelectual y empodera a las plataformas para que tengan poder de policía para aplicar la normativa de propiedad intelectual. Entonces es muy peligroso y al mismo tiempo la idea de elevar los estándares es peligroso porque eleva mucho los costos y son pocos los jugadores dentro de la propia Europa que van a poder pagar esos costos. Entonces lo más probable es que haya un nuevo modelo de negocio de los grandes jugadores que son capaces de cumplir, que sea tercerizar el cumplimiento de las normas para los pequeños jugadores. Entonces eso genera más barreras de entrada, así que hay que entenderlo también con todos sus bemoles a todo el nuevo proceso de regulación. Lo que está claro es que acá hay un vacío, hay una oportunidad, ¿sí? Y esa oportunidad deben impulsar los procesos basados o sea, centrados en democracias, nacidos en democracias y centrados en el interés público y en movimientos nacionales y populares. Pero ya vamos a llegar ahí. Lo que hoy hay en el mundo, más allá de este revisionismo de Internet, es un revisionismo proteccionista de la economía digital. De la economía digital entendida como complejo industrial de datos. Esto en Estados Unidos, en China, en Rusia, en India pero con una idea de parteaguas que... En realidad India siempre fue proteccionista, pero no está tan claro que va a ser India, pero todas las potencias están jugando una lógica de proteccionismo. Algunos más sofisticada que otros, algunos mediante una ley que define un marco de protección para la infraestructura crítica, concepto clave, la infraestructura crítica es la infraestructura física asociada al entorno virtual. ¿Sí? Y la infraestructura crítica asociada al entorno virtual puede ser lo que define a cada país, puede ser los servidores, por supuesto, los servidores seguros, pero también puede ser las empresas, las fábricas, puede ser las centrales nucleares, puede ser las centrales de potabilización de agua, puede ser los estadios nacionales, como pasó en Brasil durante el Mundial, se definió como infraestructura crítica, y eso establece una serie de prerrogativas en términos de abordaje de las amenazas y los riesgos a la infraestructura crítica que no tienen nada que ver con la política. Lo que se securitiza no se politiza. La securitización trata la amenaza o lo distinto como una amenaza, como un riesgo, y reacciona eliminando el riesgo, mitigando el riesgo, o delegando el riesgo, o aceptando el riesgo. Probablemente no acepte, sino hacia alguna de las otras cosas. Y puede mitigar la probabilidad de que ocurra, o puede mitigar el impacto que tiene. Y probabilidad de que ocurra implica avanzar sobre los actores sociales que pueden impactar sobre infraestructura crítica. Y al mismo tiempo impacta sobre lo que diferenciamos como seguridad y defensa. ¿Cómo diferenciamos seguridad y defensa si las amenazas son transnacionales y la infraestructura crítica está adentro? El sistema de defensa que modificó Macri hace 6 meses implica que las Fuerzas Armadas se meten en temas de infraestructura crítica, como asistencia logística, pero se meten. Entonces hay cambios importantes que nos desbordan en términos de democracia. No es solo Internet, pero cuando uno regula Internet termina regulando todo. Entonces, más sofisticados que otros. ¿A qué me refiero con no tan sofisticados? Bueno, Estados Unidos no. En realidad, en Canadá se emitió la orden de arresto de la ejecutiva de Huawei, la empresa por definición autonomista china, nació en los años 80, de parte de lo armó un fundador del PC que quería impulsar una lógica autonomista. La autonomía, grabémosla, hablamos de soberanía en términos formales, pero en términos concretos y prácticos se construye autonomía, margen de decisión autónoma para tomar decisiones políticas vinculadas al desarrollo doméstico. Y esta muchacha, Meng Wanzhou, la ejecutiva de Huawei e hija de ese fundador autonomista que visualizó que los switches telefónicos eran un sitio de control. Todo lo que tiene con interconexión es un poder de control. Entonces los estados van ahí, porque ahí se puede escuchar y tomar datos. Bueno, Huawei identificó que tenía que ser autónomo de Estados Unidos y de muchas otras empresas que ellos definen como los 8 guardianes guerreros. Cisco, IBM, bla, bla. Y a la hija de ese fundador, con una lógica tan autonomista, la meten preso. Todo un mensaje. Al mismo tiempo que Trump se reunía con Xi Jinping y hablaban de una tregua. La última vez que se avanzó en este sentido Estados Unidos fue para avanzar sobre 5 miembros del Ejército de la Liberación Popular de China y al toque, a los 30 días, se firmó un acuerdo de espionaje comercial. Entonces, para algunos expertos se tiene que ver con levantar la vara para después poder negociar. Incluso la propia China lo interpreta en este sentido. Pero es llamativo que se avance sobre el sector privado, ¿sí? No sobre alguien del Ejército de la Liberación Popular. Es otro modo de concebir la securitización de los flujos transnacionales y de la economía, ¿sí? Lo que estamos viendo ahora es una cierta securitización. Lo que se define como securitización para una escuela constructivista de las relaciones internacionales es algo que no era una amenaza, de golpe lo es, porque concebimos que lo es. Y de acuerdo, bueno, por supuesto, a la influencia de una serie de comunidades epistémicas y actores con influencia y persuasión y demás. Se está definiendo como amenaza el flujo de inversión extranjera directa para tecnologías de uso dual. Pero lo que tenemos hoy, la tecnología de uso dual es aquella que puede servir para un fin pacífico o para un fin militar. Ahora, desde Internet de adelante, el aire informacional en general, muchas tecnologías son de uso dual, muchísimas.
5G se interpreta como una tecnología de uso dual. Inteligencia artificial, uso dual. Internet, uso dual. Entonces, si vos tenés una securitización del uso dual, vos lo que tenés es una securitización de casi toda la tecnología. Entonces, si, como bien planteaba eso, podemos llegar a tener una lógica de horas de influencia donde esto escale. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con quién vamos a ir? ¿Qué tipo de tecnología vamos a absorber? En términos de nucleares se vio el acercamiento con Estados Unidos, aparentemente ya habría tenido un primer costo, que es avanzar sobre la política nuclear en relación con China. Yo no soy experto en eso, no me voy a meter, pero evidentemente hay consecuencias en ese sentido. Así que, bueno, más sofisticada que otro, lo de Rusia es un poco más sofisticado, miren cómo está con ella al lado, a eso me refiero, pero, y lo de China, ni hablar. China desarrolló una ley de ciberseguridad, la impuso en vigencia el 1 de agosto de 2017, y lo que dice es que básicamente si querés hacer inversiones ahí, ley de ciberseguridad, ese concepto que no está muy claro, los que sí que la seguridad informática, dicen que es ciberseguridad, es seguridad informática, toda la vida fue seguridad informática. Ciberespacio, ciberseguridad para mí tiene que ver con cuando el Estado se mete ahí. Por eso ciberseguridad subió tanto como concepto, pero también es una buzzword, es una palabra de moda y no significa tanto más aquello que lo que significa seguridad informática. La ley de ciberseguridad china, sin embargo, establece pautas que van mucho más allá de la ciberseguridad, que establece básicamente regulación de los flujos de inversión extranjera directa. Si uno quiere invertir en empresas en tecnología informacional china, tiene que asociarse a un local, tener los servidores radicados a nivel local y la información no tiene que salir y tiene que regularse de acuerdo a los parámetros establecidos por el PCI y demás, como se conoce el caso chino. Ahora, sigue siendo la cosa más, el discurso más atractivo para muchísimos países. Entonces, ¿qué hay para encontrar? Hay que encontrar los grises. De nuevo, esto es lo que se anticipa. Hablar de las GAFA no tiene sentido. Las GAFA no tienen nada que ver entre sí. Por gobernanza corporativa, por el modo que se relacionan con los Estados-nación en general, o por los modos que se relacionan con Estados Unidos en particular. Las GAFA no son una misma cosa. Google, en la primavera árabe, estuvo muy implicado en las discusiones en la diplomacia de Hillary Clinton. Hillary Clinton era la canciller más vinculada a Internet. Piensa que Clinton fue el que estuvo atrás con Al Gore como vicepresidente de la globalización de Internet en el año 94. Entonces, los Clinton tienen una gran asociación, y el Partido Demócrata en particular, en general, quiero decir, con el complejo informacional montado sobre Silicon Valley. Ahora, la GAFA tiene una relación distinta con ese complejo político, la dimensión política de ese complejo. Google tiene una relación claramente más cercana al Partido Demócrata, o intuiría más cercana al Partido Demócrata, y hoy está pasando un momento de quiebre o de crisis transicional. Cambió el titular, el que era el histórico presidente de ellos, se fue, y ahora vino otro, y ahora se están acercando a China. Llamativo. Al mismo tiempo coquetean con irse a Toronto y armar una Smart City, y Toronto Canadá es el país que dio informe a la norma emitida por el juez que implicó a la titular de Huawei. Entonces se empiezan a jugar muchas cuestiones ahí. Y otra diferencia con Facebook: Facebook se puso a sí misma como la empresa más... Esta es la foto, ¿no? Esta foto es clave. El que está de espaldas lo ubicarán, el que está a la derecha lo ubicarán. Las espaldas son de Xi Jinping. La derecha es Mark Zuckerberg, ¿sí? Mostraba la foto Enzo del video de cuando Mark Zuckerberg pasó de esta cara de feliz cumpleaños a la cara de tengo que rendir cuentas. Bueno, ¿quién está del otro lado? ¿Ubican? ¿Quién está del otro lado? Bueno, Lu Wei. Lu Wei es el que armó el cibercomando chino. Es decir, se le decía zar de Internet hasta hace 2 años cuando desapareció. Desapareció el mapa, quiero decir. Y él fue el gestor del acercamiento entre Facebook y China. Facebook iba a entrar fuerte a China. Facebook hizo una campaña voraz para entrar a China. Donó el 99% de su capital en Mark Zuckerberg. Y en Baidu, la red social que emula a Facebook en China, los comentarios eran: Mark Zuckerberg es un empresario distinto al resto porque está pensando en la gente. Su mujer es de ascendencia china, habla mandarín. Entonces todo eso estaba fuertemente vinculado a su diplomacia para entrar. Eso tiene costos. Esa misma vinculación que tuvo con China la tenía con Rusia en otro sentido, y miren cómo está ahora la situación. Evidentemente la soberanía estatal volvió a meter la cola. Ahora Google está tratando de hacer lo mismo que hizo Zuckerberg en su momento, al entrar a China. ¿Y a qué costo? Le va a implicar costos a nivel local, pero tal vez está dispuesto, porque está dispuesto a pensarse como una empresa no postestatal, no postnacional, pero sí no centrada en Estados Unidos. Tal vez pensarse más en Canadá o pensarse en... Esas cosas están en la mesa. Entonces Google es muy distinto y a Amazon ni hablar. Amazon está recontra metido en Estados Unidos. Amazon es la empresa más vinculada a la soberanía territorial de las GAFA, si quiere. Apple tiene la diplomacia como Microsoft de juntar servidores
en lugares neutros, pensar la nueva Suiza, Suiza como el territorio que no podía ser invadido para proteger las reservas bancarias del mundo, ahora como el territorio que no debe ser invadido para proteger las reservas en términos de datos del mundo. De hecho, Kaspersky, la empresa de antivirus rusa, cuando lo acusaron de que tenía un backdoor ruso, o sea, un código metido adentro para que pudieran entrar los hackers rusos, dijo, bueno, para generar confianza me voy a ir a Suiza. No voy a tener más radicado en Rusia, me voy a ir a Suiza, así quedan tranquilos. Está eso también en la discusión. Si se genera una nueva Suiza bajo un nuevo parámetro de neutralidad, todo está discutiéndose. Ahora, algo de Trump. Trump, a mí, me da la impresión que es una hipótesis. Trump está revisando el complejo de información industrial y generando una suerte de crisis para que otra fracción de del capital informacional domine a la que está hoy en vigencia. La que está hoy en vigencia, yo lo interpreto muy asociada al Partido Demócrata, es el de las plataformas, Facebook, Google. Facebook evidentemente le soltó la mano a su propio creador, pero Google y demás también vinculadas a eso. Las plataformas tienen una gran herencia de lo que hizo los Clinton, lo que hicieron los Clinton. Lo que hay, me parece que en el discurso de Trump, no solo por intereses comerciales, económicos, sino también por intereses políticos, porque son muy funcionales, estas transformaciones son muy funcionales a su lógica nacionalista, suprematista, xenofóbica, identitaria, identity politics, como le dicen, la política basada en la identidad, que volvió en Estados Unidos fuerte. Bueno, es muy funcional la lógica de cambiar de jugador, de campeón nacional y pasar de las plataformas que son posnacionales, postestatales y que son tan funcionales a la narrativa del cosmopolitismo digital que impulsaba a Hillary, si hubiera ganado, y reemplazarlos por los telcos. Las telcos como se le dice vulgarmente a las empresas de telecomunicaciones, con como hablaba Fred, fusiones adquisiciones. La fusión adquisición es un dispositivo fundamental para entender cómo se genera concentración y se bloquea la innovación. Pero a su vez se están dando fusiones y adquisiciones antes prohibidas. La fusión y adquisición que se está en marcha entre Fox y una telco, un ISP, que ahora no recuerdo el nombre, es clave, puede tener una implicancia sistémica monumental. Y lo que ocurre es que esto a su vez es funcional a proyectos más nacionalistas, entonces es peligroso. Hay un videito, no creo que lo podamos ver porque estamos mal con audio, pero tal vez lo vieron, búsquenlo después, Grupo Sinclair. Grupo Sinclair es el gran grupo audiovisual de ahora, ¿sí? Y es calladito, jugado calladito, no es el grupo Fox, no es el grupo de Murdoch, no es Soros, no, es un grupo que ya, si le autorizan la fusión que quiera adquirir ahora, que comprarse un grupo con muchas emisoras, va a tener el 75% de las emisoras audiovisuales norteamericanas. 75% en un solo grupo. Y este videíto, lo pasaron la semana pasada, busquen eso, Grupo Sinclair, dura 2 minutos. Lo que muestra es que todos los medios de comunicación de ese grupo, aunque no tienen el mismo sello, ¿sí? Porque no se venden como Grupo Sinclair, son más vivos. Dicen, incluso algunos dicen Fox News, dicen todos el mismo discurso sobre cómo la tecnología y la desinformación y la posverdad está arruinando las democracias. Y es literalmente el mismo discurso. El video está montado de tal modo que se sumen voces diciendo exactamente lo mismo. Por eso es muy impactante. Si después arreglamos el audio lo ponemos. Pero ese Grupo Sinclair es, de alguna forma, la mejor expresión de lo que está impulsando Trump. Y Trump tomó 2 decisiones. Esta que les digo de permitir, a partir de la autoridad de telecomunicaciones yankee que se llama FCC, permitir estas fusiones más allá de la posición dominante, y otra decisión que es clave, que es repeler o derogar la ley de neutralidad de red. La ley de neutralidad de red establece que los que son los dueños de los fierros no le pueden decir a los dueños de los contenidos, vos no pasás por acá si no me pagas un peaje. Bueno, y no puedo tampoco disminuir su velocidad o disminuir su calidad. Tiene que tener toda la misma calidad. Tiene que estar vinculada a las reglas de la interconexión. Entonces, tienen otras reglas. Bueno, ¿qué lograron? ¿Sí? Que esa ley que había establecido Obama, con bastante contra enfrente, pero lo estableció, se cayera. Si se cae la neutralidad de red en Estados Unidos, lo más probable es que se caiga el resto del mundo, de un modo indirecto u otro. Acá se dio la fusión Telecom y Clarín en ese mismo tiempo. Después hay prácticas de que flexibilizan la neutralidad de la red de modo tal que los usuarios creen que les conviene. Hay que tener cuidado también en eso. Como usuarios nos mandamos bastante macana. Es gratis, buenísimo. Cero rating. O sea, claro, no me cobra WhatsApp, no me gasta datos, puedo bajar todo lo que quieras. Bueno, fantástico. Zero rating, eso se llama zero rating. No lo rateo los datos que consume. Entonces yo le voy a permitir a Claro que se asocie con WhatsApp para tener no cobrar datos. Eso no es tan grave, eso es una violación de la neutralidad de red que no es tan grave. Bueno, miren lo que pasó en Brasil.
En Brasil la neutralidad de red está por ley, pero bueno, no se cumple por la ley de marco civil de Internet. Y la campaña de desinformación masiva que impulsó Bolsonaro con fake news tuvo sobre todo como canal de difusión WhatsApp, a través de, o sea, WhatsApp para personas que no tienen telefonía, internet en el celular, tienen telefonía. Estoy con telefonía, pero tengo WhatsApp gratis. No tengo internet, no tenés internet, tenés la versión que te mandan, nada más. Y no puedes ni entrar a Google para ver si es verdad. Entonces yo recibo un montón de caudal de noticias ahí y yo digo, es verdad. Bueno, eso es zero rating llevado a su máxima expresión. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. De la otra vez transmitían el partido de fútbol de la Boca River, la primera final, por WhatsApp, no sé qué. Violaciones de la neutralidad de red. Tenemos que tener cuidado, aunque sea ventajoso y nos dé unos manguitos en términos de ahorro, nos la van a cobrar de otro modo, porque esto es un sistema montado sobre subvenciones cruzadas. ¿Sí? Amazon no te cobra por ciertos servicios, te cobra por otros. Google no te cobra por ciertos servicios, te cobra por otros. Y ya genera efectos de red de los gratuitos. Entonces vos no salís, estás atrapado en esa burbuja que mencionaba eso, del autor Lee Parisier. Entonces estas son las fracciones de capital informacional. Y lo que hizo Trump es dejar que lo que se había definido se volviera a definir. Entonces, una de las capas es las plataformas de internet. La capa de abajo naranja es la telco. Y arriba tenemos e-commerce, de soluciones digitales y digital content. Bueno, ¿qué está haciendo Trump? Dejando que digital content, que se está acá, no importa, esto es totalmente simbólico para que vean. Digital content, media y entretenimiento, info, data provider, o sea, periodismo y Netflix, todo eso se une con las telcos. Entonces, desarrollan sus propias plataformas. No van a necesitar los efectos de red de las plataformas. Entonces, cambia los jugadores que ganan la fracción dominante del capital informacional cambia en Estados Unidos. Y en ese proceso de cambio en Estados Unidos nos vemos implicados todos. Este es el videito que no vamos a poder ver. Pero ven, dice Fox, entonces muchos se le van a decir, Fox, no es Fox. Es, bueno, ahora no sé por qué. Ahí está. Entonces, esto es una provocación, si quiere. En el 96, los Clinton toman una decisión sistémica fundamental para entender la crisis financiera de 2008, que es que permiten que la fusión entre banca financiera y banca comercial. ¿Sí? La banca de la gente con la banca de los bancos. Las permiten, no estaban separados desde los años 30 de la crisis, porque justamente cuando uno puede especular financieramente en base a los préstamos personales y los préstamos hipotecarios, se puede generar lo que se generó en 2008. Bueno, permite esa fusión por lobby del banco Citigroup. Se iba a transformar en Citigroup, era el Citibank. Esa fusión tuvo consecuencias sistémicas que vimos 10, 15 años después, todavía las padecemos, no se han resuelto, ¿sí? Pero esas consecuencias se vieron después. ¿Y qué es? Básicamente una fusión de adquisición. Bueno, el rechazo de la ley de neutralidad de red, en mi opinión, es una hipótesis salvaje, puede tener implicancias semejantes. Porque estamos permitiendo que las telcos se unan con los contenidos y en el medio se borra con todo. Y eso tal vez no tiene implicancias en términos financieros, las va a tener, pero no de modo más tajante, pero lo puede tener en términos políticos. Estamos pensando en la amenaza del retorno al fascismo, o como se lo quiera conceptualizar en el siglo XXI, y esto es un gran espaldarazo para que esos mecanismos ocurran. Y si lo hace Estados Unidos, van a hacer el resto, porque hay que responder. Europa tomó sus decisiones en reacción también a Trump, en este sentido, respecto a protección de datos y demás, no solo por Snowden. Este es el mapa de la neutralidad de red después de Estados Unidos, ¿sí? O sea, todo lo que es celeste tiene neutralidad de red, todo lo que es naranja no, y todo lo que es rojo están considerándolo. O sea, Rusia, China no tienen neutralidad de red, Estados Unidos tampoco. O sea, se está acercando al modelo más chino, al modelo de la soberanía estatal sobre... Soberanía para que el Estado decida a quién le da, no soberanía para que el Estado tome decisiones vinculadas al interés público necesariamente. Puede ser para decidir a qué fracción de capital le da el reparto. Entonces, este es el mapa de neutralidad de red y este es el mapa de modelo OSI. Cuando hablen con tecnólogos o con programadores o lo que quieran, el modelo OSI separa en 7 capas Internet. Cada capa fue resuelta por distintos especialistas como si fueran problemas aislados porque se podía analíticamente diferenciar el problema. Y la idea era que fuera todo interoperable, entonces que la solución en una capa no afectara a las demás. De más abajo, más arriba, vamos de lo físico a lo contenido, lo intangible. Y desde el cable Ethernet que está acá a la conexión de la placa de red en la computadora, que es la capa 2, hasta la conexión en red, que son los protocolos de TCP, los protocolos técnicos que vinieron, porque China tiene sus propios contenidos, pero tiene la misma red que nosotros, usa IP también. Entonces, cumplimos todo con esa regla de una red universal interoperable. La diferencia estaba arriba, capas arriba, río abajo si se quiere.
después viene la capa de transporte y después viene la capa de decisión, no importa, y terminamos en la capa de aplicaciones. La capa de aplicaciones es Facebook, es Google, ahí está la fragmentación ahora, entonces muchos dijeron no es fragmentación, es simplemente competencia. Ok, pero hay ciertas decisiones que se están tomando ahora que están haciendo que la fragmentación arriba se derrame sobre las de abajo, y si se derrama sobre las de abajo y avanzamos con una lógica de chocar en términos de estándares tecnológicos, como está ocurriendo con la carrera del 5G y como parece lo de Juan está señalando, o la decisión antes de no permitir la fusión entre Broadcom y Qualcomm, dos empresas de microprocesadores, porque supuestamente Broadcom tenía, perdón, Qualcomm, que es singapureña, tenía vínculos no explícitos con un acuerdo de confidencialidad con Huawei. Bueno, todo eso genera la idea de que incluso la tecnología puede dejar de ser interoperable si seguimos con esta lógica. Y si seguimos con la lógica de tecnología interoperable, ahí sí estamos en áreas de influencia definitivamente cercadas. Entonces, la idea de que estamos discutiendo todo, porque en la ONU hay un grupo que se llama Grupo de Expertos sobre Seguridad Informacional, tiene un nombre larguísimo en realidad, y se reunió 5 veces, lograron un gran texto consensuado en 2014, también en 2013, pero en 2015 y 2016, o 2016 y 2017, perdón, se pelearon, no hubo acuerdo entre Rusia, China y Estados Unidos, porque Rusia juega fuerte y también no tiene la capacidad para liderar el mundo, pero en las discusiones digitales juega fuerte. Y el concepto de espacio informacional o el concepto de ciberespacio colindan, o por lo menos se sustituyen el uno al otro, compiten para imponerse. El concepto de ciberespacio del entorno virtual con su infraestructura física asociada es una cosa, cómo cuidamos eso, y el concepto de espacio informacional es otro. Rusia trae este concepto de la guerra informacional vinculada a la Guerra Fría. Esto es un texto de la Organización para la Cooperación de Shanghái, que es una organización regional que integra a China y que integra a Rusia, y que básicamente la línea la baja Rusia, y que establece una serie de conceptos y define conceptualizaciones clave: information security, guerra informacional, infraestructura informacional, arma informacional, crimen informacional, más abajo infraestructura crítica y demás. Estos conceptos se están definiendo hoy, y cómo lo incorporemos va a definir las políticas de seguridad. Y las políticas de seguridad en un sentido amplio, porque las políticas de seguridad del mañana no son el hermano pequeño de defensa, son el hermano mayor de defensa. Entonces van a implicar el modo en que coordinamos la acción colectiva, que protegemos los derechos individuales, que, en fin. Entonces, esto no está resuelto. Y lo que hay es ciertas dos coaliciones en torno a cada uno de esos dos discursos. En América Latina está la rusa y la yanqui. La yanqui no tiene ningún país latinoamericano. Es interesante, evidentemente la diplomacia norteamericana es una cosa, la diplomacia de Trump es otra. Porque uno imaginaría que ciertos países de América Latina se van a sumar a la coalición impulsada por Estados Unidos, pero no es el caso. En cambio, en la coalición impulsada por Rusia hay 3 países latinoamericanos: Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Interesante, porque cómo piensan, ¿no?, la esfera pública. El tema es que si vos impones el concepto de espacio informacional, incluís la esfera pública, securitizás la esfera pública, y si vos securitizás la esfera pública, si reaccionás como se reacciona contra ciertos tweets que plantean parodia o agresividad, pero no dejan de ser libre de discurso, como ha reaccionado en algún sentido el gobierno frente a algunas manifestaciones, excluirse el debate público. Una cosa es reaccionar frente a una demanda y tratar de interpretarla y canalizarla políticamente, otra cosa es tomarla como una amenaza y reaccionar con una política de contramedida que elimina o delega, como les digo, la amenaza. Entonces es muy peligroso securitizar la esfera pública. Esto es algo más vinculado, decía Enzo, recuperemos el saber latinoamericano. Bueno, esto es saber latinoamericano. La autonomía se construye, la soberanía se declama, la autonomía se construye margen por margen, centímetro a centímetro se va ganando autonomía. Históricamente la autonomía era autonomía en mi zona de influencia norteamericana, bueno, autonomía respecto al hegemón. Entonces yo tenía autonomía heterodoxa, así lo llamaban Elías Yaguaribe y Juan Carlos Puig, los grandes pensadores, con Metol Ferrer y demás, pero ellos fueron los más científicos, más vinculados a la academia y no tanto a la política, los que primero que pensaron llevar la teoría de la dependencia a la política exterior. Y concibieron esta idea de autonomía. La autonomía heterodoxa es la de margen de autodeterminación para asuntos domésticos respecto al hegemón. Pero después vimos, como pasó con China, que reemplazar una dependencia por otra no va. Así que tenemos que tratar de construir una autonomía que sea respecto a todos los actores del sistema internacional y que probablemente sea autonomía relacional, como dijeron Tocatrani y Russell, pero no una autonomía relacional con las potencias, sino con países que tienen intereses semejantes a los nuestros. Hoy, en este escenario, países democráticos. Podemos juntarnos con países árabes para discutir soberanía en Internet, perfecto, pero no van a defender los mismos procesos que nosotros
en términos del interés público, en términos de esfera pública, y no tenemos que juntar con democracias. Y ahí tenemos que buscar a India, tenemos que buscar a Canadá, tenemos que buscar alternativas más desarrolladas que nosotros, pero que entiendan esa misma prerrogativa que es la defensa de la democracia, ¿no? Y lo otro es autonomía sin desarrollo, o desarrollo sin autonomía, no se sostiene. En mi opinión, esa es mi hipótesis, lo desarrollo en un libro, la autonomía sin desarrollo fue la autonomía conjunta con desarrollo unilateral, más bien, no es sin desarrollo, es autonomía conjunta, todos protegemos la autonomía del otro, del vecino, ¿sí? Pero competimos todos en términos de desarrollo. Desarrollo unilateral, autonomía conjunta. Eso no se sostiene más allá del ciclo largo de las commodities, el ciclo corto de las commodities en realidad. No se sostiene. Hay que desarrollar algo mucho más de largo plazo. Esto lo diagramé en un diagrama de causalidad sistémica, donde dice éxito al exitoso, es un arquetipo dentro del pensamiento sistémico, donde uno le da los recursos a aquellos que te da beneficios en el corto plazo. En el corto plazo daba beneficio la autonomía en la región, en el regionalismo. No daba beneficios del desarrollo, pues eso toma mucho más tiempo y mucha más plata. Implica cierto liderazgo de otros brasileños y no lo hubo, pero también implica cierta responsabilidad de la Argentina, que tampoco la hubo, respecto al cómo la política doméstica no debe supeditar la exterior. Así que esto para pensar cómo la política exterior latinoamericana, la teoría de la dependencia, el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia, los sacerdotes del tercer mundo, todas esas... y la doctrina de la autonomía, doctrina que para mí también es teoría, para muchos otros críticos liberales es doctrina nomás. Todo eso sirve para pensar en este escenario. Y con esto, bueno, una cosa más y ya cerrar. La idea de que el Estado recibe de forma directa el impacto de la globalización. Esto es una hipótesis de Saskia Sassen, una filósofa que estudió acá un buen tiempo, grande, tiene muchos libros, brillante. Dice, de nuevo, la idea de soberanía no es que eliminó el Estado. El Estado siguió siendo soberano, pero para ciertas cosas. El Estado, al Estado le pegó distinto a la globalización, Internet también. Por ejemplo, al Poder Legislativo le pegó para abajo, no tuvo tanta prerrogativa. ¿Cómo legislamos de forma rápida, como nos piden, temas complejos como Internet? Es difícil. Entonces, lo que ha subido más bien es el Poder Judicial, que judicializa y de modo urgente puede tomar una decisión. En el caso Uber, fuimos todos a la justicia. No todos, pero los actores involucrados fueron a la justicia, no fueron al Poder Legislativo. O el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo en ciertas fracciones, en ciertas variantes creció. Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Modernización creció. Para algunos gobiernos más autonomistas el que crece es comunicación, pero depende del paradigma que se tiene. Pero los gobiernos reciben de forma distinta el impacto de la soberanía. Convenio de Budapest sobre ciberdelitos, sancionado el año pasado. A la gente vinculada a desarrollo informacional les parecía que era ceder soberanía, a la gente vinculada a Cancillería podía hacerlo también, se tipificaba penalmente el desarrollo de software que podía tener un uso dual, como les digo, pero para muchos, y los países emergentes lo plantearon así, es acción de soberanía. Sin embargo, para el Ministerio de Justicia es más soberanía, porque yo puedo tomar decisiones vinculadas a investigaciones que tengan extraterritorialidad. Entonces la soberanía, si la discutimos así, sin más, sin adjetivar para quién, no es algo que haya disminuido, ha aumentado para algunos. También hay una soberanía individual. De hecho, en el 95-96 se publicaron varios libros vinculados a soberanía informacional individual, que es lo que está de base en la filosofía de las criptomonedas y demás, y está basada en la encriptación. ¿Qué vamos a hacer? Eliminar la encriptación porque consideramos que viola Ayer discutía con un amigo y informado, y me decía, no, la encriptación no es un bien público a defender. Está bien, la encriptación es un derecho individual que el Estado no puede controlar porque es una tecnología por ahora impermeable. Pero no es por eso que se difunde la desinformación. Se difunde la desinformación por otras cuestiones. Por ejemplo, neutralidad de red, que no se cumple. No es la encriptación. Entonces vamos a construir una soberanía estatal en favor del interés público y de ese proyecto de desarrollo endógeno y autónomo que vayan en detrimento de las libertades individuales. Bueno, no entendimos Internet, se nos van a poder parar de mano y van a ir con nosotros. Entonces tenemos que entender cómo reconciliar la soberanía individual con la soberanía estatal. Y bueno, esta es una foto que dejaba para que quedara claro esto de que el Estado le pega distinto. Este muchacho, Paul Nakasone, coordina la NSA y el Cibercomando. La NSA es la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos y el Cibercomando, porque no tiene desarrollo el Cibercomando que depende de Fuerzas Armadas. Y la NSA es una agencia de seguridad, ¿sí? Que para algunos especialistas disputó una puja con la CIA a ver quién se quedaba la investigación de datos extraterritoriales. En 2001 terminó claramente la NSA con ese dispositivo de investigación extraterritorial, que es lo que después devela Snowden. Pero no solo creció tanto la NSA versus la CIA, por ejemplo, que creció por sobre el propio Pentágono, que ahora depende de ellos para impulsar una política coherente de cibercomando. Entonces hay que ver cómo le pega a cada rama institucional del Ejecutivo o del Poder general, del Poder Estatal en general, la globalización, Internet y esta crisis en particular. Y con esto cierro.
más político. En una era informacional marcada por la transición poshegemónica de la que hablaba Enzo, la necesidad de una tercera posición diferenciada, tanto de ambas variedades hegemónicas, ¿sí? De la variedad china, de la variedad norteamericana, de las variedades occidentales o orientales, del mismo capitalismo de vigilancia, porque el modelo de acumulación económico es el mismo, es un capitalismo basado en la vigilancia. Necesitamos desarrollar una tercera posición que encuentre un equilibrio equidistante y nuestra propia autenticidad en este escenario que pone en riesgo las democracias, ¿sí? Y no parece haber nadie defendiéndola en el primer mundo. Entonces queremos defenderla desde el tercer mundo, tenemos que defenderla acá, desde América Latina, desde los trabajadores, desde el peronismo, del Movimiento Nacional Popular, de los distintos partidos políticos que hoy nos acompañan, veo compañeros de distintas fuerzas, pero bueno, esto es una oportunidad y al mismo tiempo es una necesidad. ¿Sí? Ese vacío que había entre el discurso chino y el discurso yanqui está para ser llenado, pero los europeos juegan a que lo llenan y no es verdad. Van a tener otra discusión, otros estándares, otro nivel de desarrollo, patear la escalera, como dice el coreano. Entonces nosotros necesitamos desarrollar nuestra propia lógica. Vuelvo a reponer eso para que veamos el vacío que hay de abajo y con esto cierro. Con populismo digital, lo que dijimos de Estados Unidos, soberanía de la red, securitización del espacio y del espacio informacional, erosión de la frontera entre seguridad y desarrollo. ¿Cómo diferenciamos seguridad y desarrollo? No, por motivos de seguridad nacional yo tengo que impulsar esta política de desarrollo. Y es confuso, porque ahí no sabemos cuáles son las reglas claras. ¿Sí? Es mayor margen de autodeterminación para asuntos domésticos. Sí tenés capacidades. Es mayor margen de autodeterminación para asuntos domésticos en términos formales. Es más permisible, ¿sí? En términos del Yaguaribe, que diferenciamos entre permisibilidad y viabilidad. Es más permisible avanzar en un sentido soberano. No es más viable. Sigue dependiendo de desarrollar las capacidades. Si no las tenés, de hecho es peor, es más concentrador y extranjerizante que antes. Y listo. Con eso.